Buenas tardes, estoy hoy y toda la Academia Mexicana de Derecho estamos felices en el marco de este gran homenaje a par de figuras que yo admiro muchísimo. Ya estuvo Lorenzetti, ahora está Cecilia Sosa Gómez, un puntal en el tema de administración de justicia, en todo el tema del empoderamiento, en los más altos niveles de las altas cortes. Soy muy contento, querida amiga, sabes el cariño y la admiración que te tengo. Gracias, gracias. Bueno, yo también quiero agradecerte esta gentileza y el honor que me otorga la Academia Mexicana de Derecho, en particular, por supuesto, tú, su presidente, quien lleva adelante, yo diría, entre muchas actividades de tu trabajo muy intenso, la integración de conocimientos jurídicos dentro y fuera de México. Yo creo que eso es digno de ser felicitado en nombre de todos los juristas que han participado en esta red. De verdad, no tienen idea del impacto que las reflexiones que se hacen desde estos encuentros ahora con, digamos, con la tecnología produce en abogados, en ciudadanos, en otras profesiones inclusive, un conocimiento comparado que vale mucho en la globalización que se nos presenta casi como indetenible. Así que muchas gracias de verdad y aquí estoy para que conversemos un poco sobre el tema constitucional, el tema político, la relación de la política Claro, con el con el tema derecho. constitucional, que es normal desde el punto de vista de que la Constitución, al fin y al cabo, es un texto político. También. Lo que no es procedente es la politización de la justicia, puesto que la justicia es en definitiva la estructura que controla y permite que la Constitución sea una realidad, ¿no? Que sea tangible para los ciudadanos, que sea algo que no sea un papel o un libro. Maravilloso. Yo quiero darte como preámbulo esta obra impresionante que salió hace poco al mercado, La trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI, con parte de los más grandes juristas de Europa y de América en el tema de argumentación, y el prólogo nos lo hizo Cecilia Sosa. Maravillosa obra. Y bueno, en este marco del gran homenaje, Cecilia Sosa y a Ricardo Lorenzetti, dos juristas de altísima talla, hoy tenemos simple y sencillamente a la primer mujer presidenta de Corte Suprema en América. Es un empoderamiento pleno hoy en día, que es uno de los temas básicos de los sistemas democráticos, y tocar estas vertientes de la independencia judicial propia de las democracias que tenemos que defender a ultranza, y la manera en que se seleccionan precisamente los jueces magistrados constitucionales en nuestra América Latina y en general en Iberoamérica, porque en este homenaje a Cecilia están pasando jueces, magistrados y ministros de corte, altas cortes, no nada más de cortes supremas, altas cortes. Hay países que coexisten Corte Suprema y Suprema Corte y están participando un ministro o un magistrado o un juez de cada una de ellas en toda Iberoamérica. Ha sido un ejercicio extraordinario. Bueno, Cecilia Sosa Gómez es venezolana, es la primera mujer presidenta de Corte Suprema en América, 4 veces consecutivos fue presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, también fue presidenta de la Sala Político-Administrativa, fue precandidata a la presidencia de la República en Venezuela en las elecciones de 2006 y 2012, abogada por la Universidad prestigiosa Universidad Central de Venezuela, con la maestría en planificación y el título de doctor en ciencias administrativas en la Universidad de París en la Sorbonne, diplomada por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, obteniendo el título de planificación prospectiva. En la cátedra de Andrés Bello también estuvo en el área de la docencia, ha sido catedrática de Derecho Administrativo, es directora del Instituto, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, miembro honorario orgullosamente de la Academia Americana de Derechos, y hoy objeto de un homenaje más que merecido en un momento de gran reflexión en América Latina y en Iberoamérica en temas torales, en lo que representa el Poder Judicial, la Administración de Justicia y la democracia, una triada muy importante. Y abordaremos pues el tema de la independencia judicial y selección de jueces y magistrados constitucionales, pero todo esto con una visión global que, bueno, Cecilia Sosa tiene esa facilidad, esa visión periférica. Y vamos a iniciar, querías, Cecilia, bueno, primero preguntarte en un ámbito para mí muy emocional, ¿qué significó para la Administración de Justicia? ¿Qué significó para Cecilia Sosa? ¿Qué significó para la mujer
que llegara una mujer a presidir una Corte Suprema por primera vez en América Latina, de una Corte Suprema, a ser presidenta de una Corte. ¿Qué representó en lo personal? ¿Qué sientes que representó para todas las mujeres en un momento en que estaba apenas iniciando todo ese proceso de empoderamiento? ¿Y qué representa para la democracia? Bueno, mira, en primer lugar, creo que tengo que agradecer que 13 hombres magistrados me eligieron. Yo creo que eso de verdad es un cambio de mentalidad de esos magistrados, a quienes por supuesto había acompañado como magistrado unos cuantos años antes. Y bueno, confiaron en una mujer que podía conducir el tribunal en lo judicial. Creo que también percibieron algunos elementos de gerencia administrativa que un tribunal necesita, por lo menos en el caso de Venezuela, que el presidente y dos vicepresidentes, porque en ese momento éramos solamente tres salas, la político-administrativa, la constitución, la político-administrativa, la penal y la civil. Y por supuesto el pleno, que era como decir el colegio que trabajaba el tema de la inconstitucionalidad de las leyes, de los decretos y demás actos de esa naturaleza, ¿no? De manera que para mí puse especial atención de la Corte Plena. Creo que fue una de las decisiones más importantes porque los magistrados le daban mucha importancia a su especialidad en su sala. Y resulta que el Pleno, que era para mí la fuerza del comportamiento de los poderes públicos frente a la Constitución, no teniendo sala constitucional ni tribunal constitucional, pues no me puse a que fuera el Pleno como órgano que controlaba el aspecto constitucional, darle una importancia para todos los magistrados que al principio estaban un poco remolones porque había la asignación de ponencia, al convocar a una sala plena, el magistrado tenía que aportar con su experiencia proyectos a la instancia. Y creo que el continente americano también le impuso, le estimuló, vamos a decirlo así, a otras mujeres magistrados a hacerse la carrera dentro del más alto tribunal. Hay un aspecto simpático en todo esto y es que yo mantenía la tesis de que no me dijeran presidenta. Es una cuestión, es una curiosidad, pero era una manera de mostrar a las mujeres jueces que tuvieran aspiraciones de ascender a la Corte Suprema, que era especialmente complejo llegar allí, pero el esfuerzo de llegar a un cargo de hombres nos hacía el tributo de mantenerlos en masculino. Entonces ellos se morían de la risa porque decían, un momentico, yo soy la presidente. Yo soy presidente porque la ley lo denomina presidente, la constitución para ese momento, que era la constitución del 61, decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ese es el cargo al que yo accedí con mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque pareciera que entre el hombre y la mujer el esfuerzo del trabajo de la mujer es más exigente para llegar a esos cargos. Y bueno, ellos se reían mucho porque lo máximo que les aceptaba era que le pusieran el artículo en femenino, la presidente. Pero mis tarjetas, todo, siempre exigía que se denominara el cargo como estaba escrito en la Constitución y en la ley. Eso por darte un tema curioso desde el punto de vista de lo que significa para una mujer, digamos, dirigir una Corte Suprema, sobre todo con esas especializaciones, porque yo al mismo tiempo era presidenta de mi sala político-administrativa y cada sala elegía a su presidente, es decir, los dos vicepresidentes, uno era el presidente de la sala penal y el otro era el presidente de la sala civil. Éramos 15 magistrados para ese momento y realmente fue para mí muy interesante, muy
muy especial, pues el desempeño y en alguna de estas cosas que nosotros nos intercambiamos información. Te mandaré una foto de cuando asumí con Sí. el magistrado Duque Corredor el día de Oye, mi juramentación para que veas lo que significa haber llegado a magistrado a los 46 años. oye, maravilloso, qué buena que hace la aclaración. Cecilia, era la Constitución del 61, hoy está la vigente, la del 99 en Venezuela. Cecilia, me imagino cómo sería antes de entrar al hoyo esas primeras reuniones con presidentes de cortes de nuestra región, de nuestra América Latina. Digo, como había permeado el machismo, no había ninguna, llega la primera mujer presidenta, vamos a decir presidente en ese momento. ¿Cómo te tocó vivir todo ese tema, no? O sea, cómo con admiración, obviamente, pero con sorpresa. ¿Cómo sentiste todo este tema con tus pares en de diversos países de América Latina o del mundo? Bueno, tú sabes que yo organicé Ay, 2 cumbres de ok. presidentes de corte del continente, inclusive la de Estados Unidos. Y asistieron, por supuesto, todos eran hombres. Eh, Era la única mujer, o sea, era entonces, América. bueno, me acuerdo que tenía una mesa donde cabíamos todos sentados y esa mesa estaba colocada en el centro o bajo el gran auditorio de la corte porque asistía muchos abogados, muchos jueces, o sea, todo el equipo de la propia corte. Y, y recuerdo que tiene sus puntos buenos porque una dama que preside una reunión así de presidentes de corte y que lleva una agenda, entre los cuales por supuesto estaba el tema presupuestario, Claro. tratamos muchísimos temas, hacíamos un acta compromiso de todas las cortes al final de los 3 días, creamos una red de intercambio. La verdad es que fue algo muy especial, pero es, es favorable ser mujer frente a esa mesa, porque primero hay un tema de, bueno, también de respeto profesional, pero también hay como una cierta tolerancia en que te interrumpan o en que pases la palabra a otro presidente de corte yo me sentía de verdad agradada de dirigirla y creo que el resto de los magistrados les pasaba lo mismo, porque era, ¿cómo te explico? Yo daba una cordialidad, daba una bienvenida, daba una libertad de opiniones en los temas que nos proponíamos como agenda. Y yo creo que eso fue también, me acuerdo del presidente, no recuerdo en este momento el nombre, el presidente de la Corte de México, que por supuesto estuvo en los dos encuentros. Eh, claro, todos al comienzo como muy retraídos, pero después se sintieron, yo creo que como en su casa y realmente fueron 2 encuentros, de los cuales hay 2 libros que recogen todas las participaciones y temas que tratamos. De manera que después fui presidente de la Corte de las Américas, que también me vinculó mucho con los magistrados de la época. Eh, y bueno, la verdad es que yo también disfruté el cargo con la cantidad de trabajo que yo misma me imponía, ¿no? Eh, Creo que los magistrados que votaron por mí lo hicieron 4 veces, además, Y porque consecutivas. porque dura un año la presidencia en ese momento. Sí. Y tuvieron que votar 4 veces por mí, porque me presenté 4 veces. Entonces, y como la situación se puso un poco compleja políticamente, no, dejen a Cecilia ahí de presidenta, ¿no? Por hacerte una curiosidad interna del tribunal, ¿no? De Oye, manera que esos 4 años, ahora hablando de lo que hice, claro, de tu gestión. permitió modernizar el tribunal, hacerlo más eficiente, preparé a todo el personal, desde los asistentes de magistrado, el personal administrativo, logré contratar un préstamo
para un proyecto de modernización del Banco Mundial a la Corte Suprema. Ejecuté el 80% del proyecto y tengo que agradecer al primer presidente que entró bajo la Constitución del 99, que concluyó ese trabajo. Hice viajar a los abogados para que conocieran cómo funcionaban los tribunales en Estados Unidos, en Inglaterra. Los envié sobre todo a los relatores de magistrados, primero a aprender inglés y después ir a universidades en Inglaterra para mayor formación en jurisprudencia, en el valor de la jurisprudencia en ese país. Formé periodistas para que cubrieran mejor el área judicial y también en el proyecto estaba previsto que ellos viajaran a otros países a observar cómo se manejaba en la prensa el tema judicial. En gestión de recursos humanos, bueno, los hice hacer cursos en el Instituto Privado IESA, que tiene mucha categoría aquí en Venezuela. Todo el mundo tomó cursos de computación, hasta los choferes de los magistrados. Se equipó verdaderamente la Corte, se dio publicidad a las sentencias de manera inmediata a través de su página web, que es la que tiene hoy el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que de verdad que tenía un convenio con la Biblioteca de los Estados Unidos para digitalizar todas las sentencias del siglo XIX que se habían producido en la Corte Suprema, porque yo creo que si uno no conoce la historia y su pasado, es como si estuvieran naciendo hoy y cree que todo funciona como te lo están planteando. Yo creo que se hicieron mejoras sustanciales en salario, en beneficio de caja de ahorro, en comedor, en vestido. Yo no sé, yo creo que las mujeres tenemos mucha habilidad para hacer muchas cosas al mismo tiempo Sí. y tratamos de que todas salgan bien. Yo creo que también, ahora te cuento el lado más complejo. En el último año, en el año 98, yo diría que hasta octubre de 1999 fueron años muy difíciles. La campaña electoral, Hugo Chávez candidato, dificultad de los partidos para tener un solo candidato, en consecuencia era Hugo Chávez contra 5 candidatos, había cansancio popular, colocó a la Corte en varias sentencias con impacto político, que es muy diferente a politizar la Corte. Yo creo que eso hay que aprenderlo como magistrado. Es decir, una cosa es el impacto político que pueda medirse y pueda tener una sentencia, a que a ti te ordenen cómo debes sentenciar para favorecer a algún político, ¿no? Claro. Te pongo algún ejemplo. Mira, dictamos la sentencia que declaró inadmisible que Hugo Chávez no podía inscribirse como candidato porque había una norma expresa en la enmienda constitucional que, decía que si no había una sentencia firme, podía el aspirante a presidente de la República ser candidato a la presidencia. O sea, todo el mundo critica que ha debido decirse que no, que eso él no podía ser candidato, pero la Constitución lo decía, digamos, expresamente, y él nunca se presentó a un tribunal, él siempre estuvo detenido. Nadie lo conminó a presentarse a un tribunal, o sea, su proceso quedó a la deriva, él preso y fue tratado de alguna manera como un preso político, cosa que no era lo que correspondía, pero políticamente eso se quedó así hasta que salió de la cárcel por dejar sin efecto a través de un indulto. También hubo la sentencia que permitió la consulta, no sé si recuerdas, la consulta de si los venezolanos queríamos o no queríamos una Asamblea Nacional Constituyente, fundamentada en la soberanía que tiene el pueblo, que estaba consagrado en la Constitución de 1961, y también en una ley que era la ley del sufragio que permitía las consultas.
Esa consulta fue habilitada por la Corte, yo estaba por supuesto de presidenta en ese momento, eso enfureció a los partidos, que por cierto no votaron en la consulta. Si hubieran votado en la consulta nunca hubiera habido Asamblea Nacional Constituyente. Para que veas que los criterios políticos a veces Sí, vale. trasladan la responsabilidad cuando la política tiene sus propias responsabilidades, ¿no? Después vino la consulta, que fue un acuerdo de la Corte en pleno que permitió la ejecución de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que intervenía al Poder Judicial, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, y en la votación ganó la tendencia a reconocer la supraconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente por encima de la Constitución del 61, que la sala contenciosa administrativa que yo presidía había declarado que había que corregir la pregunta precisamente para no estar por encima de los poderes constituidos, ¿no? Total, ese caso produjo mi renuncia inmediata como presidente y como magistrado. Parecía una cosa insólita que fuéramos a acordar que entrara la Asamblea Nacional Constituyente a dirimir si los jueces eran buenos, si eran malos, a cuáles votaban, a cuáles no. Y de verdad que me pareció absolutamente contra Constitución y contra ley, porque nosotros mismos habíamos sentenciado lo contrario. Y bueno, me retiré en octubre de 1999 de la Corte Suprema. Híjoles, Oye, Cecilia, con toda esta experiencia, habiendo organizado las cumbres, la primera mujer presidenta, pues tienes una visión muy, reitero, periférica en relación a todo lo que ha sucedido en Iberoamérica, en América Latina, en nuestra América, en relación a todo esto que se ha dado en la magistratura constitucional de cortes supremas formales, supremas cortes o cortes supremas, como en México, Corte Suprema, en el caso de las tribunales constitucionales formales materiales, salas constitucionales. ¿Cómo visualizas tú que es el estatus actual de estas cortes supremas, de estas cortes constitucionales en América Latina y en Iberoamérica? En realidad creo que en la medida que la democracia ha estado sometida a este cuestionamiento en todo el continente americano, reconociendo que tiene su falla, la ideología antipolítica que destruye toda la institucionalidad democrática, sin importar cuánto tiempo le tome, que es la cosa más insólita, que ese contenido ideológico de la antirrepresentación, de la postura de que el objetivo es primero que la institucionalidad y que el estilo de Estado que se ha dado en la propia Constitución ha generado la tendencia de los políticos a cada vez más tratar de controlar a las instancias judiciales, sobre todo las altas instancias judiciales, para que digan lo que le conviene, a quién tiene el poder y quién ejerce el poder. Entonces, yo sé que la situación política en todo nuestro continente es muy difícil para las salas constitucionales o los tribunales constitucionales, las mismas Cortes Supremas. Están atravesando momentos muy complejos y se ha sembrado también en la ciudadanía que los magistrados son corruptos desde el momento que dicta una sentencia, aunque esté conforme a la Constitución. Si la mayoría en el poder no es la que espera, pues el ataque a los magistrados es inminente. Por otro lado, si los magistrados hacen lo que quieren los políticos, entonces la ciudadanía reacciona de la misma manera. Todo está conspirando contra la institucionalidad del tribunal o corte constitucional, y de alguna forma percibo, y esto hay que encontrar la estrategia para superarlo, que se está disolviendo la potestad, la autoridad judicial de las más altas estructuras. Parece que necesitamos como recuperar la autoridad del conocimiento y la explicación de las decisiones que se toman
repensar la manera en que estamos escribiendo, entendiendo mejor a quién está dirigida la sentencia. Es a la ciudadanía que está dirigida, no a quien planteó el asunto. Yo creo que eso es clave tanto para el que se dirige al tribunal en busca de justicia constitucional como para los mismos magistrados integrantes de ese tribunal. Es decir, yo creo que se ha perdido un poco la visión hacia por qué estoy sentenciando y hacia dónde se dirige esta sentencia en la sociedad, cómo se incorpora en la sociedad esta sentencia. Nosotros, de alguna forma, por ese plurito de no publicitar una sentencia, su contenido, porque se dictó, quedamos en manos de periodistas, de instancias que yo ni siquiera pienso que es de mala fe, sino que van directamente al dispositivo y no, ya está negado tal cosa o está aprobado tal cosa, pero la ciudadanía, que en definitiva ni siquiera la parte que fue al tribunal, sino entendamos que en el área constitucional las decisiones son hacia la sociedad. Es la sociedad la que va a recibir esa sentencia. Y aquí quiero dejar un aporte, bueno, un pensamiento, una idea que debe estar presente en los magistrados que ejerzan el procesal constitucional y también para los abogados. ¿Qué es esto que te digo? Las sentencias pueden ser impulsadas por una persona natural o jurídica a quienes representan estos abogados, pero lo primero que debe tener presente es que la sentencia es para la sociedad como un todo. Esos son los destinatarios. Y eso necesita una interpretación constitucional que va en la motiva de esa sentencia, pero a mí me da igual que la pida el presidente de la República porque la sentencia no es para él, es para proteger la vigencia de la Constitución, no para cambiarla a las presiones que puedan recibir estos magistrados. Entonces, me parece que esa idea de desconectar el tema que puede ser política, la solicitud, desconectarla del origen de quien la interpone para entender cómo es recibida esa sentencia, si el mismo tribunal la explica. Y eso me dio a mí, como presidenta de la Corte, un gran rédito. Yo convocaba a los periodistas una vez que salía del pleno, no de las salas en particular, sino del pleno. Y los periodistas estaban convocados, me sentaba en una mesa y llegaban todos los periodistas que cubren el área judicial aquí. Igual creo que en México tendrán sus especialistas, digamos, los que cubren el área judicial. Decía, mire, hoy en la plena pasó esto, se sentenció esto, se difirió esto. Esa transparencia del magistrado frente al ciudadano a través de los medios es fundamental. A mí me dio de verdad me dio como un sentimiento de respeto hacia el tribunal, el que informara lo que hacía, ¿me entiendes? Eso, claro, yo entiendo que hay magistrados que siendo presidente no tienen esas habilidades, pero todo se aprende, todo se aprende. Yo sé que los primeros días que lo hice tampoco estaba perfecta, pero uno va manejando el tipo de pregunta, va conociendo a cada periodista, de qué fuente es, como eso es fundamental. De lo contrario, siempre pareciera que las sentencias son un misterio, algo que solamente leen los abogados, que la ciudadanía no tiene nada que ver con eso, sino depende de quien se le explique. Ese punto yo lo resalto mucho porque es la comunicación del tribunal con el mundo hacia el cual
dirige sus decisiones. Y en el fondo le enseña la Constitución, le muestra la Constitución. Esta es tu norma, esta norma es la que estamos defendiendo. Esa norma dice tal cosa, es la número tal. Búscala en la Constitución y verás cómo la sentencia lo que está haciendo es protegiendo la vigencia de la Constitución. Creo que el mundo ha cambiado y ya aquello de los sabios reunidos y la sentencia era para la super, digamos, vamos a llamarlo así, la gente docta o la gente preparada, o eso ha cambiado mucho, demasiado, y con las redes, ¿te imaginas? Yo nada más poner una red en cualquiera de ellas, que esa sentencia la compraron, y bueno, ese mote no lo quitas más. No. La sentencia la compraron, bueno, pero si el tribunal la explicó y dijo por qué había tomado esa decisión, el que va a poner eso, aunque tenga la mala fe de algún partido, tiene menor credibilidad porque, no, mira, ya yo entendí de por qué se decidió así. No te sigo, pues. No sé, yo creo que tenemos que modernizarnos también en nuestro contacto con la ciudadanía. Fíjate qué importante esto de preparar en comisión constitucional a la prensa para que haya verdadera comunicación y sean un agente un vehículo de comunicación con la misma Exactamente. sociedad, qué importante. Y fíjate, ahora los dos homenajeados, Cecilia Sosa y Ricardo Lorenzetti, esa comunicación es en eso que llamamos recesión democrática, ¿no? Cómo coincidieron, qué importante es, cómo es ese vaciado de las instituciones democráticas hoy en día. Cecilia, qué interesante, la verdad, todo el mundo está atento a esto porque es una visión latinoamericana muy importante y diríamos yo iberoamericana como es el Congreso. Cecilia, desde toda esta experiencia, este bagaje de tu preparación tan amplia en temas como el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, ¿cuál es para ti el tipo de control constitucional que adoptas debe generarse en nuestra América Latina? ¿Alguno de los dos, hibridarlos? ¿Cómo piensas tú que con la coexistencia de los dos sistemas, de los dos tipos de control constitucional, cuál es tu visión? Pienso que cada país decide si quiere control concentrado o control difuso. Por ejemplo, en Venezuela ahora constitucionalmente se consagraron los dos. Y les comento una particularidad de la Constitución interesante. En la Constitución del 99 se estableció un título aparte, el título octavo, que se llama de la protección de la Constitución. Y ahí se garantiza que no perderá su vigencia por actos de fuerza, porque sea derogada por cualquier otro medio distinto al establecido en ella, y le otorga al ciudadano colaborar con su efectiva vigencia. Es decir, a la primera persona que de carácter individual, con o sin autoridad, que estaría para desobedecer un acto de este tipo, es el ciudadano. Y luego agrega los jueces de la República para dar apertura a el, el control difuso. Dice, bueno, también los jueces de la República, como en un segundo nivel, segundo artículo, dentro de su competencia, conforme a la Constitución y leyes, tienen la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, asegurando que se apliquen las disposiciones constitucionales, con preferencia alguna norma legal que la contradiga, ¿no? Y después dice, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que en Venezuela es una sala, Sí, la claro. jurisdicción constitucional declarará la nulidad de leyes y demás actos y que ejercen el poder público cuando colidan con ello, y luego el tribunal le da a todas las salas, que ahora son bastantes, no son 3, son 5, garantizará la supremacía de la Constitución y efectividad de los mismos, dejando con competencias expresas a la sala constitucional. Ahora, ¿qué escoger? ¿Una u otra? En Venezuela, si nos adecuamos al texto constitucional, todos los jueces de la República pueden desaplicar una norma. El control difuso. Pero resulta que después agregaron
en una ley, porque no está en la Constitución, que esa decisión tiene que subir a la sala constitucional para hacer un control de constitucionalidad de la desaplicación que haga el juez. Sinceramente, a mí me parece que eso le resta autonomía e independencia al juez. O sea, en última instancia, le está diciendo a todos los jueces de la República, miren, más bien absténganse porque de repente yo voy a decidir que eso no es lo correcto. Y entonces, bueno, el juez queda como una persona, bueno, incapaz de saber valorar el control difuso. De manera que hay un cierto temor, por lo menos en Venezuela, al control difuso. Tanto es así que los abogados no la utilizan mucho, y si la utilizan, el juez trata de evadir de alguna forma, invocando alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional o algo así, para salirse de ese control, ¿no? Creo que a mi manera de ver el control, yo creo que los dos controles son necesarios. Uno, porque si estamos frente a violaciones de derechos humanos, siempre. Eso es otro principio muy importante. ¿Para qué es un juez? Para levantar una violación a un derecho humano que le causó inclusive una contraparte en derecho civil. Sí, claro. Entonces, si el juez siempre está en protección de un derecho humano y la ley está contra la Constitución o es previa a la Constitución, yo creo que un juez de la República debe estar preparado para valorar que suspende esa aplicación hasta que haya una sentencia definitiva, es decir, desaplica el artículo. No entiendo, no estoy de acuerdo con el control de la Sala Constitucional por esas razones. Creo que no hay nadie más importante que un juez de instancia, de primera instancia. Cuidado si es más importante en un momento dado que las altas cortes, porque lo que diga, perdón, lo que diga el tribunal de primera instancia es lo que permite la apelación. Si el razonamiento del tribunal de primera instancia no existe, es muy difícil que un tribunal de apelación pueda controlar la legalidad de esa sentencia. Entonces, para mí es tan importante un juez de primera instancia, claro, su capacitación, incluyendo la capacitación constitucional, que un magistrado del Tribunal Supremo o una sala constitucional. Sí, claro. Entonces, yo soy de tendencia en vía de protección de los derechos humanos, claro, por parte de cualquiera de los poderes públicos, porque eso es lo que hace. Mira, el día que tengamos un presidente de la República, un presidente de Corte Constitucional, un presidente del Congreso o Asamblea, como se llama en Venezuela, que se dirija al país y le diga, yo estoy aquí para garantizar los derechos humanos que me corresponden en función de mis competencias, y esa es mi tarea. La democracia funciona. Ciertísimo. Pero hay que empezar por reconocer que los primeros que desconocen sus propios derechos muchas veces es el ciudadano. Totalmente. O sea, la cultura judicial, la cultura jurídica que debe tener un ciudadano, no la estamos impartiendo para que tenga la capacidad verdaderamente de valorar qué están haciendo sus tribunales. La pedagogía constitucional que deben generarse las cartas. Exactamente, de la que tú te ocupas mucho, a nivel de, digamos, de difundir en grandes maestros sus experiencias, porque esas experiencias tienen un valor inconmensurable. Y al mismo tiempo van insertas en una modernidad distinta. Este no es el país del cual yo fui presidente.
de la Corte. Es un país diferente, un país que ha evolucionado, quién sabe, hacia el retroceso, pero O que haya involucionado a veces nuestros sí, pero es países. distinto, ¿me entiendes? Es diferente. Son dos generaciones ya que no tienen idea de lo que es la Constitución, sino que tienen idea de que hay una persona que manda y dirige y da discurso y eso es lo que se hace. Lo que hace el tribunal, lo que hace la asamblea, lo que hace todo el mundo es lo que dice ese dictador, pues que tenemos ahí, ese personaje que por el hecho de hablar en público ya las decisiones están como si estuvieran publicadas en Gaceta Oficial, ¿no? Legitimadas, ¿verdad? Ya, sí. Así, Sí. así es. Oye, qué emoción, qué interesante. A ver, Cecilia, ahorita hablaste de este capítulo en la Constitución del 99, que tiene una historia, bueno, que la conocemos a mí, como tú y yo, digo, tú, Berta, me he metido yo muy de fondo, surgieron cosas muy interesantes, y esa del 61 que ya abordaba por primera vez el amparo, este medio de control constitucional tan importante con génesis en la esencia yucateca en 1840 con el proyecto y en la Constitución yucateca del 41. ¿Es de Sí, avanzada la Constitución del 99 en relación a la del 61 en temas constitucionales y procesales constitucionales? absolutamente. Es totalmente, vamos a decirlo así, vamos a decir que Extraordinaria. está inspirada en lo mejor que pudo tomar en materia de derechos humanos, de todas partes, de los Allá tratados. participaron para estudiosos así impresionantes. Yo creo que tú, Alan, muchísimo, ¿no? Sí, Alan Brewer, por ejemplo, bueno, Alan Alan Brewer. Brewer estuvo ahí en la Asamblea Nacional Constituyente y creo que fue una persona clave en el texto definitivo. Que a él no termina de gustarle y no la firmó es otra cosa. Pero yo siempre le digo que la Constitución es garantista, más bien es exageradamente garantista para un Estado. Tiene que ser un Estado muy rico, tiene que ser un Estado poderoso o entregar parte del ejercicio de esas garantías al sector privado, que no tendría nada de particular, siempre que tenga ciertos patrones y normas perfectamente establecidas, pero es una constitución garantista en materia de derechos humanos, es decir, toda la estructura de poder está hecha para garantizar derechos, para más Importante. nada. Y eso Extraordinaria. creo que es una constitución para estudiarla. Yo traté de que la tuviera muy en cuenta ahora cuando se elaboró el proyecto de constitución de Chile. No tuve mucho éxito, o sea, en la primer proyecto, en el segundo proyecto me parece que está demasiado clásica, eh, tiene demasiados artículos institucionales y miedo a garantizar derechos. eh, Me sigue eh, molestando un poco que le sea tan difícil al sector político reconocer los derechos de los indígenas, que para ellos es un factor de perturbación permanente porque no los reconocen. Importante. Sí, es como Sí. si fueran otra cosa, como si, bueno, y además son unos indígenas bravos. Esos indígenas no dejaron pasar a los españoles por mucho que lo pretendieron. No pasaron. Ellos murieron peleando su tierra. Entonces, bueno, tiene muchas cosas interesantes. No sé qué irá a pasar con ahora pronto es la consulta. Bueno, todo indicaría que es posible que no sea aprobada, lo cual generaría, digamos, porque ahora la consideran que es de extrema derecha y la otra era de extrema izquierda. Entonces, en la política, los constitucionalistas no son los que examinan la constitución. Este, Ya son las políticas. entonces, bueno, Qué, eso qué cosas, ¿no? Pero ya te plantearía pronto un tema de análisis vamos a hacer un importante a nivel Iberoamérica para el tema de la Constitución a nivel nacional, que ya existe en México a nivel local, de una sala de justicia indígena en la Corte Suprema. Lo platicaré contigo al final sería, de cámara. sí, yo creo que ese es un tema que tenemos que profundizar
Nosotros tenemos todas las leyes habidas y por haber en materia indígena y ninguna se cumple. ¿Para qué las quieres? O sea, es el problemísima. Oye, Cecilia, querida, abordaste un tema medular en el tema de independencia judicial, el presupuesto. O sea, hablar de un presupuesto constitucional, que los poderes al final de cuentas no jueguen con los presupuestos del Poder Judicial para someterlo. Sí, estos principios básicos, esenciales de la función jurisdiccional que nosotros conocemos, la independencia, la imparcialidad, la exclusividad, todos estos principios tan importantes, el presupuesto adquiere una dimensión sumamente importante. Para ti, desde tu visión, como la primera mujer presidenta de Corte Suprema, como una mujer visionaria, creadora de estas cumbres, que generaste este tema de análisis de derecho comparado y lo has hecho y yo de alguna manera te he aprendido. ¿Qué tan importante es constitucionalizar este presupuesto del Poder Judicial en nuestros países? Bueno, mira, yo luché mucho por eso y inclusive desde la Corte planteé hasta una enmienda constitucional precisamente para incorporar a la Constitución la autonomía presupuestaria Santísimo. en el sentido de que la distribución del presupuesto tuviera una concepción no de gasto, sino de inversión. Claro, claro. Eso me parece muy importante. La Constitución vigente, palabras más, palabras menos, introdujo un artículo en el tema del Poder Judicial, que lo estoy buscando porque verdaderamente es absolutamente copiable, ¿no? Vía hasta reforma o enmienda, pero en Venezuela, como no hay transparencia casi en ninguna materia y en la gestión presupuestaria en el área judicial bastante menos. Entonces, yo no podría decirte con autoridad que bueno, que introducir el artículo en un régimen como el que se transformó, un régimen político como el que se transformó Venezuela, el hecho de que esté en la Constitución se cumpla. Pero dice así, fíjate, el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. Y a tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado, se le asignará al sistema de justicia, o sea, a todos los órganos que tienen que ver con la justicia, una partida anual variable no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, algo más hermoso que ese artículo está como En segundo lugar, la época en que Venezuela tuvo unos ingresos, bueno, mil millonarios en dólares. No sé qué correspondió al sistema de justicia. La verdad es que aquí hay como bueno, falta de transparencia. El artículo está impecable. Yo me lo copiaría para hacer una enmienda o una reforma en cualquier constitución. Pero la transparencia, exacto. Pero sin transparencia, yo iba al Congreso a discutir mi presupuesto. Yo iba al Congreso como presidenta de la Corte. Mire, yo necesito para el año que viene esto y no tenía, iba en el presupuesto, no tenía independencia desde el punto de vista presupuestario. Y sin embargo yo iba, daba conocimiento, que es esto se está gastando por el área del proyecto de modernización, esto lo requiero para tal. Y bueno, con mucha, también siendo mujer sacaba ventaja de que me recibieran y que hicieran los ajustes, pues a veces no me daban todo lo que pedía, pero subían un poco la consideración del presupuesto, ¿no? De manera que en ese aspecto creo que es la opinión que te puedo dar.
solo consagrarlo en la Constitución. Si tu sistema político no es transparente, no hemos logrado nada porque no tenemos conocimiento ni información si eso ha sido realmente el presupuesto a todo el sistema, porque fíjate, tendrías que administrar todo el sistema, lo que va para el Ministerio Público, lo que va para la Defensoría, o sea, tienes que tener una gerencia verdaderamente integrada como sistema. Y la preside el presidente de la Corte, del Tribunal Supremo. Entonces, no creo que eso esté trabajándose de esa manera. Lo más que se puede lograr es la autonomía de lo judicial. Creo que allí hay una aspiración demasiado, digamos, gigantesca, porque yo creo que en el sistema de justicia, para nosotros están hasta los abogados. Entonces no sé si era que íbamos a asignarle algunos recursos a los colegios de abogados, no sé, de verdad que no tuvo desarrollo esa norma en la práctica, ¿no? Perfecto. Oye, Cecilia, aquí me interesa con todo mucho tu opinión. Vemos la manera en que se eligen dentro de los desafíos del derecho procesal constitucional, la manera en que se hace la selección de jueces o magistrados constitucionales, países como México, Chile, ministros de altas cortes, cortes supremas, cortes constitucionales. Vemos en algunas la participación del Ejecutivo, del Legislativo, en algunas otras magistrados externos, en el área de la academia, con universidades, la participación de colegios, etcétera. ¿Cómo piensas tú que podría generarse una mejor elección respondiendo a este tema y sobre todo para garantizar y hacer efectiva la independencia judicial? A grosso modo, de lo que te ha tocado analizar, que ha sido profundo, para poder elegir de una manera en que dejáramos esta efectividad de la independencia judicial a los jueces o magistrados constitucionales. ¿Cuál sería algún mecanismo que consideras que ha respondido, ¿no? Porque el caso chileno habla de la nueva constitución, vienen algunos ajustes pequeños a la elección de los magistrados constitucionales, pero de alguna manera es bien interesante cómo hay magistrados externos desde el lado de la academia, donde participan universidades, etcétera. ¿Cuál sería para ti un manejo de elección o selección importante que garantizara la independencia judicial? Bueno, yo quisiera darte un previo. Sí. Mi experiencia en la sala político-administrativa, que estuve bastantes años allí de la Corte Suprema, me pareció interesante las distintas especialidades para entrar a una sala, a un tribunal constitucional o a una sala constitucional. Me explico. Normalmente uno piensa que a una sala constitucional o a un tribunal constitucional deben ir solo constitucionalistas. Y eso para mí es un error. Claro. A la sala constitucional o al tribunal constitucional deben ir, depende del número, por supuesto. Claro. Debe haber un civilista, debe haber un internacionalista público, debe haber un especialista en penal, porque cuando tú hablas de interpretar la Constitución, que es en definitiva, dependiendo del control que tengas, se ha concentrado, o sea, necesitas un conocimiento de intercambiar visiones del derecho que permitan verdaderamente perfeccionar la sentencia. La sentencia puede ser hecha por un penalista, aunque está hablando de un tema constitucional. Hablamos hasta de filósofos del derecho. Exacto. Creo que los constitucionalistas tenemos la tendencia a filosofar en la sentencia. Creo que la modernidad nos está imponiendo, primero, sentencias mucho más cortas. Nosotros ya no podemos hacer sentencias de 80 páginas. Es cierto eso. No tiene sentido. Y no es porque la vamos a hacer en 140 caracteres como podemos escribir un Twitter, pero creo que lo más importante en una sentencia es la jurisprudencia que deja, los criterios de la sentencia. Y a mi juicio, los criterios de la sentencia se hacen precisamente en la relación entre los hechos y el derecho.
todo eso que ponemos, por lo menos en Venezuela, no sé cómo es en México, que Sí, si somos competentes, que si es sí. admisible, no entiendo, que perdemos 20 páginas diciendo una Es cantidad una de cosas. paja. Sí, no es eso, es lo que, si no es competente, ya lo digo. Si Sí, soy sí. competente, no tengo para qué decirlo. Tampoco se lo debo exigir a los abogados. ¿Para qué me voy a pedir que me digan que yo soy competente? Si no soy competente, lo dirijo a quien es competente. No, no, no sé, nosotros estamos cargados y lo digo porque yo las hacía así, pero hoy no las haría así. O sea, quiero que me entiendas, es decir, yo me estoy cuestionando hasta mi propia forma en que las sentencias de hace 23 años no tienen nada que ver con la realidad de hoy. Por el apogeo que tomó con este llamado neoconstitucionalismo, con la argumentación, como que queríamos superahondar y bueno, una cosa impresionante y no ser sincréticos. Lo que pasa es que la Constitución da para, Uh, uno se eleva, o sí. sea, cuando tú estás hablando de justicia, eso produce unas endorfinas que te hace, que te mueven, que te mueven el alma, te mueven. Sí, pero hay que hacer justicia y hay que tener algunos elementos. ¿Cuáles son los criterios? Y en esto me voy a afincar. Sí. Lo más importante para un tribunal es su jurisprudencia. Nosotros hemos perdido ese valor. Y la jurisprudencia no es el cuento. La jurisprudencia son los criterios que ese caso produce para sentenciar. De verdad que hay que entender que, otra vez te digo, ¿a quién nos estamos dirigiendo? La jurisprudencia unifica el sistema jurídico. Cuando tú respetas tu precedente o lo cambias con unos criterios diferentes, hay respeto. Pero si tú cada caso es como una cosa nueva, como novedosísima, no, revisa para atrás, no tengo un precedente en esto. O sí lo tengo, pero mira, estos elementos hacen que ese precedente tenga que ligeramente cambiar. O no, hay que cambiar, pero tengo que explicar por qué lo estoy cambiando. No como está pasando en Venezuela. Bueno, nosotros no somos un buen ejemplo tampoco, porque aquí cada caso es un resultado. Y el resultado lo sé inclusive antes de que el recurso llegue al tribunal. No, nosotros no somos un buen ejemplo. Pero sí estoy transmitiendo mi experiencia de cómo veo yo hoy ese proceso de hacer justicia desde la Corte Constitucional, porque en definitiva, como te decía antes, eh, no puedo olvidar la historia de mis decisiones, Claro. la historia de mis decisiones como institución, son fundamentales. Yo las puedo citar, no transcribir todas, no transcribir todos los artículos, porque cargo de una manera la sentencia que bueno, que entonces cualquiera lo interpreta a su manera, ¿no? De manera que hay dos cosas que, resumiendo, me parece eh, importante. En primero, designar magistrados de distintas especialidades, además de los constitucionalistas, por supuesto. No Claro. estoy excluyendo los constitucionalistas No, no, que no, tienen no, como claro. el camino hecho. Y esos constitucionalistas enseñan de alguna forma a los que tienen otras especialidades. Lo segundo, la independencia judicial no es solamente plata, está ligada a la jurisprudencia como función pública. Nosotros tenemos que rescatar el tema de la jurisprudencia. Eso me parece muy importante, saber lo que pasó en el pasado, cómo se trató, saber en un momento dado cómo las nuevas leyes atropellan derecho, pues si no, no me doy ni cuenta. Cómo la visión de hace 40 años
no era garantizar derecho, era aplicar la ley. Es que estamos en una transición, yo diría, desde hace unos cuantos años. Una transición que es producto también de la globalización, de la modernización, de la modernización de la vida ciudadana. De manera que para mí esa doctrina jurídica democrática que establecen los magistrados constitucionales en sus resoluciones judiciales, eh, tienen que tener una secuencia, salvo que haya cambios constitucionales, pero tú no puedes interpretar hoy un artículo de la Constitución de una manera y en 6 meses interpretarla de otra. Claro. Por eso, pero eso es perder el respeto de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se nutre? Él avanza, pero avanza en base a lo que ya ha dicho. Entonces, eh, es muy complejo el tema como tal. Lo mismo que el tema de cómo elegimos a los jueces, que eso está como de moda, ¿no? Cierto. No sé, hay esa especie atractiva que hay ahora de que debemos elegir a los jueces. Yo de verdad, El tema de elegirlos popularmente, que es la moda exacto, administrativa de esa es los la últimos cosa, eso es, yo no sé cómo desconocimiento hay del voces, tiempo. hay voces. ¿Ustedes se imaginan la tarea de colocar a los aspirantes a magistrado en una diatriba entre ellos acerca de una función representativa que parecía una representación política y no es la Claro. idea? Eh, yo creo que podría intentarse con los jueces de paz, por ejemplo. Pero no las altas cortes. No, por lo conocido de las personas, el ámbito donde ellos van a operar, Eh, el tipo de competencia que tienen, que se orienta hacia los medios alternativos de justicia. que Es un participen en ejemplo. universidades, en los filtros, todo esto, ¿no? Exacto, pero te vuelvo a decir, no sé cómo podría yo escoger entre los aspirantes a jueces de primera instancia. Tendríamos que, lo escojo porque es simpático, porque, Está guapo. porque es buen mozo, no porque yo estoy porque las mujeres asciendan a cargos de juez, por el que habla mejor, por el que más ofrezca, y resulta que todos van a ofrecer lo mismo, que van a hacer justicia. Entonces, me parece que no es No. la vía de elección popular, sinceramente. En un Mm, poder que en esencia debe ser el más antidemocrático y que a veces tiene la peor percepción la ciudadanía por la función que desempeña. Porque si vas a resolver esas tensiones, democracia, constitucionalismo, ¿cómo va a ser eso? no, tú tienes razón, tienes toda la razón. Yo creo que la elección por el órgano legislativo, ahora con los elementos de participación, de consulta, de quienes pueden proponer, eh, yo sería lo más abierta posible. Yo permitiría hasta que los partidos políticos propusieran candidatos. Lo importante es que sean los mejores, Sí, sí, los mejores perfiles. los mejores. Los mejores, eh, da pena, pero los mejores tienen un currículum, tienen una trayectoria, uno sabe si saben hablar, si saben expresarse, porque no es solamente un tema de conocer el derecho, es un tema de cómo defender la Claro. Constitución. La Es reconocida decir, probidad. exactamente. Por ejemplo, aquí en la Constitución venezolana, en el artículo 257, dice una frase que no es fácil de explicar. Dice, la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanos. Dios mío. Te voy a pasar esa Por interpretación para que tú favor. la hagas, ¿ok? Sí. Este, eso podría dar lugar a una falsa interpretación de decir que como emana de los ciudadanos, Ellos que ellos son los eligen. que ellos sería ideal que ellos lo pudieran elegir. No lo hacen porque tienen por allá una norma
en la Asamblea Nacional, que dice que son ellos los que los eligen, Claro. con la postura, etcétera, etcétera. Pero tiene algún sentido decirlo porque es una manera de responsabilizar al juez, ¿no? Que ese es otro punto. Posibilidad. El tema de la responsabilidad de los jueces inclusive por prevaricación. Claro, Eh, claro. entonces, estamos todos confundidos, aunque no estamos hablando de eso, con el tema de confundir la ética del juez con las sanciones a que el juez puede estar sometido. Claro. Eso no es lo mismo. Por ejemplo, en Venezuela se habla un código de ética para el juez, pero tú vas al código de ética y son puras sanciones. Entonces, no, el código de ética es el comportamiento del juez, inclusive ya no como juez interno en su tribunal, sino en la sociedad. Tú no puedes tener un juez que se rasca todas las tardes porque es en un restaurante. Si fuera Estados Unidos, inmediatamente le abren un expediente. O sea, eso no es una conducta de un juez que se haga respetar. Pero aquí en el Caribe, no sé cómo será en México. Bueno, si te gusta tu trago y no tendría nada de particular, tómatelo en tu casa. Claro. Una reunión con tus amigos, pero no puedes ir a lugares públicos Exhibirte. a, sí, a tener una actitud que desdice, vamos a decirlo así, pero ves, esas confusiones entre el comportamiento de un juez y la ética, creo que también debemos trabajarla un poco más, porque verdaderamente hay terrenos, los americanos lo tienen clarísimo, ellos tienen su código de ética, es cómo te debes comportar, Sí, claro. socialmente inclusive. Por ejemplo, a mí me parece eh, un juez no puede andar de fiesta en fiesta, o sea, en matrimonios, en relaciones públicas, no puede. Un juez es muy solitario. Un juez tiene mucha gente en su tribunal que litiga, entonces el cuidado de tu conducta está en replegarte. Eso es parte de ese cargo. Que no me gusta replegarme, no sea juez, ¿no? Sea abogado de ejercicio. Abogado en ejercicio que es igual de valioso. Claro. Entonces, no sé, funcionario público, o sea, consultor, etcétera. Pero el trabajo del juez no es solamente hacer cursos para jueces. Yo creo que amerita una formación también más amplia, Integral. más integral, más... ¿cómo se viste un juez? ¿Cómo se viste una mujer juez? Voy a estar cargada de joyas y de cantidad de zarcillos y vestida de firma. No, el juez tiene su traje de juez. No puede andar como una quincalla las mujeres. Yo no sé si quincalla se usa en México, pero es como recargada de Sí, como joyas. muy exagerada. Y el peinado, Perifollada le dicen ¿me aquí. entiendes? Bueno, usa tu blazer negro, azul marino, Sobrio. sobrio. Y el hombre igual, con su Claro. corbata siempre, bien vestido. Bueno, tú le ganas a cualquiera, porque además te pones unos fular de lo más interesante. Así que bueno. Oye, por eso lo analizamos ahora que nos hiciste el favor de hacer el prólogo a la obra en homenaje a Rodolfo Vigo, ese código de ética judicial para Iberoamérica, ¿no? Que tiene Sí, algunas cuestiones interesantes que después en otra plática lo hemos de abordar. sí, señor, me parece muy bien. De manera Bueno, que, bueno, yo terminaría diciéndote que puede ser independiente el juez, pero si el número de expedientes que recibe y su capacidad de sentenciar bien no se corresponden,
Ese es un factor que puede llevarlo a ser mal valorado. Es muy complejo el buen funcionamiento del sistema de justicia. Él es independiente, pero no saca las sentencias acorde con la cantidad de expedientes que vienen a su tribunal y entonces es un juez que no es bien valorado. Entonces se necesita gerencia en el sistema, presupuesto que se considere inversión, que no sea gasto corriente, recursos humanos formados, espacios donde se respire la transparencia de la justicia. Jueces que a mi juicio no catalogarlos como simples funcionarios públicos porque estén pagados por el Estado. Quienes les paga es el ciudadano que accede a la justicia y él sale con una sentencia en el tiempo previsto por la ley. Yo creo que ese es un buen final para la conversación de esta tarde. Extraordinaria. Este Congreso, cuando estamos en este diálogo judicial, en este tema, híjoles, quisiera uno que no se terminara nunca y escuchándote como siempre, Cecilia, es hermoso. Vamos a estar unos minutos fuera del aire tú y yo porque quiero plantearte un par de cosas para la academia. Para mí en lo personal ha sido un privilegio durante estos años poder ir trabajando varios temas de la mano contigo. Ha sido maravilloso. Hemos generado una gran sinergia, he aprendido mucho de ti, eres una mujer extraordinaria, una jurista de la más alta talla, independientemente que eres histórica, pero histórica porque el haber accesado a ser presidente de una Corte Suprema, como decías tú, una integración de puros magistrados hombres, fue un ejemplo para toda, no América Latina, para toda América, incluso para el mundo. Para mí es maravilloso y haber abordado este tema con una visión tan global, tan importante y tan integral como la que tú tienes en relación a un tema básico dentro de los sistemas democráticos como es la independencia judicial, que directamente se vincula con la selección de jueces y magistrados constitucionales, ha sido verdaderamente maravilloso. En este Congreso, en homenaje a tu trayectoria maravillosa, la de Ricardo Lorenzetti, 2.000 presidentes de corte, 2.000 magistrados constitucionales, 2 jueces constitucionales fuera de serie, en que han venido y siguen pasando jueces, magistrados y ministros de cortes, de las altas cortes de toda Iberoamérica. Ha sido y sigue siendo, por semana pasa uno, pues y es impresionante el caudal, la capacidad, este ejercicio de derecho comparado, ver las fortalezas, ver las debilidades, ver la opinión del que está allí, del que lo vive, y la verdad que estar contigo siempre es un privilegio, sabes, el cariño que te tengo, el respeto, la admiración, y bueno, haber abordado este tema, Cecilia, en la academia de la cual eres miembro honorario y que dejamos ya todos los miembros de la academia, toda la sociedad jurídica de México, de América Latina y de parte de Europa. Vamos a hacerte un homenaje en físico, voy a ponerme de acuerdo contigo en la fecha, la vamos a poner para el primer semestre de primero Dios de 2024, reconocer tu trayectoria, que vengas a disertar, generar una serie de conferencias muy, muy interesante. Y aparte te voy ahorita que salgamos, te voy a invitar a un evento extraordinario que quiero que participes con nosotros. Gracias, amiga, querida doctora Cecilia Sosa Gómez, por estar en tu homenaje. Me despido y te doy nuevamente las gracias y estoy feliz que haya un hombre como tú que esté dedicado verdaderamente a divulgar experiencias y concentrarte también en el derecho comparado tan necesario para poder construir lo que va a ser la justicia en los próximos años. Muchísimas gracias. Reitero, sigo fuera del aire unos minutos ahorita con Cecilia. Despedimos esta conferencia de la doctora Cecilia Sosa Gómez de Venezuela con el tema Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales en Iberoamérica. Cecilia, la primera mujer presidenta, decía presidente, porque como estaba estructurado la Constitución del 61, de Corte Suprema de Justicia en toda América, la primera en la historia, 4 periodos consecutivos presidente de Corte Suprema en Venezuela con las complicaciones que marcaba el régimen político y presidenta de la Sala Político-Administrativa. Y bueno, no lo dijimos, candidata en su momento a la presidencia de Venezuela, entre otras muchas cosas. Y hoy despedimos a Cecilia y bueno, vamos a continuar en este homenaje de Ricardo Lorenzetti. Esta semana tenemos a Teresa Núñez Martínez de Ecuador, precisamente jueza de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador. Y hoy despedimos a una histórica y una mujer fuera de serie, ejemplo para hombres y mujeres, para adultos y niños. Esta es una historia de verdadero empoderamiento, no de la mujer, del ser humano, que es un ser humano fuera de serie. Gracias a nuestra querida amiga, la doctora Cecilia Sosa Gómez. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.
Gracias.